La mayoría de los hombres creen que una mujer casada es emocionalmente inaccesible, y esa es exactamente la razón por la que a veces bajan la guardia contigo. Escúchame un segundo, siéntate aquí conmigo. Sé que a veces te preguntas si estás imaginando cosas, si esa mirada fue casual, si esa conversación más larga de lo normal significó algo, o si solo estás proyectando porque, en el fondo, dudas de tu propio valor. Y no, no estás loco por notarlo. Lo que nadie te explicó es que el interés emocional no desaparece cuando una mujer se casa. Se transforma, se reprime, se racionaliza, pero no se apaga por decreto. Y aquí viene lo incómodo. Muchas veces, cuando una mujer casada empieza a prestarte una atención diferente, no es porque quiera destruir su matrimonio, es porque algo en ti activó una parte de ella que se sentía dormida, y la mayoría de los hombres ni siquiera saben identificar ese momento. Capítulos nos comentarios e descripción. Pule si quisiera versión corta. Quiero que entiendas algo con calma. Los estudios sobre validación emocional y teoría del apego muestran que las personas no solo buscan estabilidad, buscan sentirse vistas, comprendidas y emocionalmente estimuladas. El matrimonio puede ofrecer estructura, compromiso, rutina, pero la mente humana sigue respondiendo a la novedad, a la conexión, a la sensación de ser comprendida sin esfuerzo, y tú, sin darte cuenta, puedes convertirte en ese espejo. Pero aquí está el error que cometes. Piensas que si ella sonríe más contigo, si busca conversaciones privadas, si recuerda detalles pequeños sobre tu vida, significa automáticamente deseo físico. Y no siempre funciona así. El interés femenino, especialmente en una mujer que ya tiene compromiso, comienza en lo psicológico, en cómo la haces sentir consigo misma cuando está cerca de ti. No vas a escuchar esto de tus amigos, ellos simplifican todo, pero la atracción emocional en una mujer casada suele comenzar en silencios más largos, en preguntas más profundas, en una tensión que no se nombra pero se siente, y si no entiendes esas señales, puedes confundir cortesía con interés, o peor aún, ignorar una dinámica que ya está creciendo frente a ti. En este video voy a mostrarte 5 señales claras, no fantasías, no ilusiones, que indican que una mujer casada podría estar desarrollando interés en ti, y cuando entiendas la psicología detrás de ellas, vas a dejar de dudar de tu percepción y empezarás a ver lo que realmente está pasando debajo de la superficie. 1. Cuando empieza a buscar validación emocional contigo. La mayoría de los hombres creen que cuando una mujer casada habla de sus problemas, solo está desahogándose. Pero el hombre que ella empieza a buscar no es el que le da consejos, es el que la hace sentirse comprendida. Y ahí es donde casi todos se confunden. La señal no es que te cuente algo personal, la señal es que elige contártelo a ti. Cuando una mujer comienza a buscar validación emocional contigo, no está buscando soluciones prácticas. Está probando algo mucho más profundo. ¿Cómo se siente ella misma cuando tú la escuchas? El cerebro humano responde intensamente a la sensación de ser validado. La teoría del apego lo explica con claridad. Las personas gravitan hacia quien les ofrece seguridad emocional sin juicio. Y aquí entra un punto que pocos hombres entienden. La validación no es decir tienes razón en todo, es reflejar, entender, sostener. Cuando tú escuchas sin competir, sin minimizar, sin intentar arreglarla, activas en ella una sensación de alivio, y el alivio emocional crea asociación positiva. Su mente empieza a registrar tu presencia como un espacio seguro. Eso no es romance automático, es conexión, pero la conexión sostenida, repetida, exclusiva, cambia la dinámica. Imagina 2 escenarios. En el primero, ella dice, últimamente me siento agotada en casa, y el hombre responde, pues habla con tu esposo y arréglalo. Racional, lógico, frío. En el segundo escenario, ella dice lo mismo, y el hombre responde, suena a que estás cargando más de lo que deberías. ¿Te sientes sola en eso? Esa pregunta cambia todo, porque no resuelve el problema, pero valida la emoción. Y aquí ocurre algo sutil. Cuando una mujer empieza a notar que contigo puede mostrarse vulnerable sin sentirse juzgada, comienza a buscar esa sensación otra vez. No porque quiera traicionar nada, sino porque su sistema emocional está respondiendo a quien le devuelve una versión más tranquila de sí misma. Eso es poderoso. Respira un momento. Ahora escucha esto con atención. Si ella empieza a contarte cosas que no comparte en público, si te habla de inseguridades, frustraciones,
dudas personales, no te está dando una invitación romántica automática. Te está dando acceso emocional. Y el acceso emocional es más íntimo que el físico. El cerebro humano funciona con anticipación y recompensa. Si cada vez que habla contigo siente alivio, claridad o comprensión, su mente empieza a anticipar esa sensación antes incluso de verte. Y cuando hay anticipación emocional, aparece la tensión. Pero aquí está el equilibrio que debes entender. Tú no provocas esa dinámica forzándola. La provocas siendo estable, coherente, presente. Acciones claras. Primero, escucha más de lo que hablas. Deja espacios de silencio. Las pausas invitan profundidad. Segundo, valida emociones sin atacar a nadie. Puedes decir, entiendo que eso debe ser difícil sin tomar partido. Tercero, mantén límites claros. La validación no significa convertirte en su terapeuta personal. Cuarto, conserva tu centro. No te conviertas en su salvador. El error más común es sobreinvertir. Pensar que porque ella comparte vulnerabilidad, debes convertirte en su apoyo constante, disponible 24/7. Eso no crea atracción, crea dependencia emocional desequilibrada. Y la dependencia no es conexión saludable. Una frase simple que cambia la dinámica. Parece que eso te afectó más de lo que muestras. ¿Es así? Directa, calmante, sin presión. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez una mujer empezó a contarte cosas personales sin que supieras exactamente por qué te eligió a ti? Cuéntame tu experiencia, porque en el siguiente punto vamos a hablar de algo todavía más sutil. Cuando ella empieza a crear oportunidades para estar a solas contigo, y por qué eso no es casualidad. 2. Cuando crea espacios casuales para estar a solas contigo, la mayoría de los hombres creen que las coincidencias son inocentes, pero cuando una mujer empieza a coincidir contigo demasiado, ya no es casualidad, es curiosidad emocional, y la curiosidad siempre busca privacidad. La señal no es que te vea, la señal es que encuentra la forma de verte sin audiencia. Cuando una mujer crea espacios aparentemente accidentales para estar a solas contigo, está probando la dinámica fuera del entorno social. En público, todos actuamos según normas. En privado, aparece la verdad emocional. El cerebro necesita contexto seguro para explorar sensaciones nuevas, y la privacidad reduce presión, aumenta autenticidad y amplifica la tensión sutil. Aquí entra un principio psicológico importante: anticipación. Cuando ella genera pequeños momentos a solas, una conversación que se alarga cuando los demás se van, una excusa para pedirte ayuda, un ¿puedo hablar contigo un segundo? Está creando microescenarios donde puede observar cómo se siente contigo sin interferencias. No es necesariamente intención romántica, es evaluación emocional. Su mente está preguntando, ¿cómo me siento cuando estamos solos? ¿Hay incomodidad o hay electricidad tranquila? Y si la respuesta es calma mezclada con ligera tensión, el cerebro registra novedad, y la novedad, cuando es segura, se vuelve atractiva. Mira esto con claridad. Escenario 1. Ella se queda hablando contigo después de una reunión. Tú te aceleras, coqueteas fuerte, te acercas demasiado, cambias tu tono, ella siente presión, el momento muere. Escenario 2. Ella dice, oye, ¿tienes un minuto? Y tú respondes con naturalidad, sin exagerar, sin tensión. Mantienes contacto visual estable, escuchas, sonríes leve, la conversación fluye. Ella nota algo, no la persigues, no huyes, no compites. Eso es estabilidad masculina. Y la estabilidad en un espacio privado crea una sensación poderosa, seguridad sin obligación. Pausa un segundo. Ahora entiende esto. Si empieza a buscar esos pequeños momentos repetidamente, no mires solo el acto, mira el patrón. La repetición es la pista. Una vez puede ser coincidencia, 3 veces en contextos distintos. Es intención consciente o inconsciente. Pero aquí está el equilibrio que debes dominar. Tú no fabricas más espacios, no fuerzas encuentros, no interrumpes su vida, simplemente respondes con presencia cuando el espacio aparece. Acciones claras. Primero, mantén tu energía constante. No cambies radicalmente tu actitud cuando estén solos. Segundo, no llenes cada silencio. La tensión ligera no necesita ser eliminada. Tercero, conserva límites físicos y emocionales claros. La atracción saludable respeta contextos. Cuarto, retírate primero de vez en cuando. La escasez moderada aumenta la claridad emocional.
El error común es interpretar privacidad como invitación inmediata. Muchos hombres arruinan la dinámica acelerando lo que apenas estaba explorándose. La prisa mata la sutileza. Una frase simple que mantiene el equilibrio. Claro, dime, te escucho. Sin intensidad, sin expectativa. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez una mujer empezó a buscar momentos contigo cuando nadie más estaba mirando? ¿Cómo cambió tu percepción de ella? Porque lo que viene ahora es todavía más delicado. Cuando empieza a compararte, sutilmente, con su propia relación. Y ahí es donde la psicología se vuelve realmente reveladora. Y si crees que eso es lo más fuerte, espera a ver lo que sucede en la tercera señal. 3. Cuando empieza a compararte sutilmente con su matrimonio, la mayoría de los hombres creen que si una mujer casada menciona a su esposo, es una señal de distancia. Pero a veces, cuando te habla de él, en realidad te está midiendo a ti. Y si no entiendes eso, vas a escuchar las palabras, pero perder el significado. La señal no es que critique su relación. La señal es que introduce comparaciones invisibles mientras habla contigo. Cuando una mujer empieza a resaltar cualidades tuyas justo después de mencionar algo que le falta en su matrimonio, está revelando un contraste interno. No siempre lo hace de forma consciente, pero su mente está evaluando diferencias y el cerebro humano funciona por contraste. La teoría de la recompensa lo explica. No valoramos algo en absoluto, lo valoramos en comparación. Si contigo se siente escuchada y luego comenta que en casa todo es muy práctico pero poco emocional, no está atacando su relación, está expresando una brecha emocional y tu presencia amplifica esa brecha. Aquí entra algo profundo. La identidad femenina suele estar ligada a cómo se siente dentro de una relación. Si empieza a sentirse más viva, más ligera o más validada contigo, su autoimagen cambia ligeramente cuando está cerca de ti. Y cuando la autoimagen mejora en un contexto específico, el cerebro quiere repetir ese contexto. No es drama, es neurobiología emocional. Tal vez has notado frases como, contigo es fácil hablar, ojalá más personas escucharan así, me haces pensar diferente. Eso no es inocente, tampoco es una declaración abierta, es una comparación implícita. Y ahora viene lo importante. Si respondes atacando a su esposo o alimentando la queja, pierdes autoridad, te conviertes en competencia directa. Y la competencia genera culpa, la culpa corta la tensión. Pero si mantienes neutralidad, si no tomas partido, si simplemente sostienes tu presencia sin aprovechar la grieta, generas algo mucho más poderoso. Contraste sin presión. Respira esto. La comparación sutil no significa que ella quiera salir de su relación. Significa que algo en su experiencia actual no está completamente satisfecho. Y tú representas una posibilidad emocional diferente. Posibilidad, no promesa, y la posibilidad es más fuerte que la acción. Desde el marco masculino, muchos hombres buscan claridad inmediata, le gusto o no, pero desde el marco femenino, la evaluación suele ser progresiva, emocional primero, racional después. Si empieza a notar que contigo se siente más comprendida, más estimulada mentalmente, más vista, su mente comienza a preguntarse algo que no verbaliza. ¿Cómo sería si esta energía fuera constante? Y esa pregunta es el verdadero indicador. Acciones claras. Primero, no compitas. La comparación ya está ocurriendo en su mente. No necesitas señalarla. Segundo, mantén coherencia entre lo que dices y cómo actúas. La estabilidad aumenta el contraste positivo. Tercero, evita hablar mal de su relación. La ética sostiene tu atractivo. Cuarto, sigue desarrollando tu propio propósito. La independencia emocional es lo que crea admiración real. El error más común es volverte el confidente crítico que valida cada queja contra su esposo. Eso no construye atracción sana, construye triangulación emocional, y la triangulación siempre termina mal. Una frase equilibrada que mantiene tu centro. Entiendo que eso te pese, lo importante es cómo quieres sentirte tú. Sin ataque, sin juicio, sin agenda. Déjame preguntarte algo. ¿Has notado que una mujer empezó a destacar cosas tuyas justo después de mencionar lo que le faltaba en su relación? ¿Qué sentiste en ese momento? Porque lo que viene ahora es aún más revelador, cuando la atención que te da deja de ser ocasional y se convierte en inversión constante. Y ahí es donde la intención empieza a volverse difícil de ignorar. 4. Cuando invierte atención constante y selectiva en ti. La mayoría de los hombres creen que la atención femenina es casual.
Pero cuando una mujer casada empieza a invertir atención constante en ti, ya no es cortesía, es prioridad emocional en formación. Y aquí es donde muchos de ustedes se duermen. La señal no es que te responda, la señal es que te busca sin razón práctica. Cuando una mujer empieza a escribir primero, recordar detalles mínimos, reaccionar rápido a tus mensajes, preguntarte cosas que no necesitas saber, está invirtiendo energía cognitiva. Y la atención es el recurso más valioso del cerebro. Donde va la atención, va la emoción. Y donde va la emoción repetida, nace el apego. Esto no ocurre por accidente. El cerebro humano funciona con predicción de recompensa. Si cada interacción contigo le genera una microdosis de bienestar, claridad, risa, comprensión, tensión ligera, su mente empieza a anticipar esa sensación, y la anticipación es más adictiva que la recompensa misma. Pero escúchame con calma. Muchos hombres arruinan esto porque en el momento en que sienten atención sostenida, se vuelven reactivos, se emocionan demasiado, contestan en segundos siempre, se vuelven disponibles sin filtro, y lo que era inversión selectiva se convierte en rutina predecible, y la previsibilidad excesiva mata la atención. Si ella invierte atención en ti incluso cuando está ocupada, si encuentra tiempo para enviarte algo pequeño, si mantiene la conversación viva sin que tú la persigas, eso indica que ocupas espacio mental. No ignores eso, pero tampoco lo explotes. Te voy a decir algo que quizá necesites escuchar. Muchos hombres piden atención, pero no saben sostenerla cuando llega. Se vuelven necesitados, buscan confirmación constante, preguntan demasiado, intentan definir la dinámica antes de que madure. Despierta. La atención constante no es una meta, es una prueba. Ella está evaluando si tu energía se mantiene estable cuando ella se acerca. Desde el marco psicológico, la atención selectiva refuerza identidad. Si contigo se siente escuchada y valorada, y tú no dependes de su validación, su sistema nervioso asocia tu presencia con equilibrio, y el equilibrio es atractivo. Imagina esto a nivel emocional. Ella recuerda algo que dijiste hace semanas, lo menciona, sonríe. Tú respondes con naturalidad, sin exagerar el gesto. Esa calma comunica seguridad interna. Eso la tranquiliza. Y la tranquiliza más de lo que tú crees. Haz una pausa aquí. Acciones claras. Primero, no persigas cuando ella ya está invirtiendo. Permite que la reciprocidad sea orgánica. Segundo, mantén tu ritmo de vida. No reorganices todo por cada mensaje. Tercero, responde con calidad, no con cantidad. Breve, claro, seguro. Cuarto, conserva límites emocionales. No conviertas cada conversación en profundidad innecesaria. El error más común es sobreinterpretar la atención y empezar a exigir más. Cuando el hombre comienza a preguntar ¿qué somos?, demasiado pronto, rompe la dinámica natural. La presión apaga la curiosidad, una frase equilibrada que sostiene el marco. Me gusta cómo piensas, siempre traes algo interesante. Simple, seguro, sin carga. Ahora dime algo. ¿Has sentido que una mujer empezó a darte más atención que al resto, pero no supiste cómo manejarlo sin parecer demasiado interesado? Porque lo que viene ahora es la señal más silenciosa y la más reveladora, cuando su lenguaje corporal cambia solo contigo, incluso cuando intenta ocultarlo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esa última señal vale más que todas las anteriores juntas. 5. Cuando su lenguaje corporal cambia solo contigo, la mayoría de los hombres creen que la atracción se escucha en palabras, pero casi siempre se revela en lo que el cuerpo no puede ocultar. Y cuando una mujer casada intenta mantener compostura, su lenguaje corporal dice más de lo que ella planea. La señal no es que te toque. La señal es que su energía física cambia cuando estás cerca. El cuerpo humano responde antes que la mente racional. Cuando alguien genera interés emocional, el sistema nervioso activa microajustes, contacto visual que dura un segundo más, orientación del torso hacia ti, reducción sutil de distancia, cambios en el tono de voz. No es teatro, es biología social. Aquí entra algo clave. El cuerpo busca coherencia con la emoción interna. Si contigo siente curiosidad, alivio o tensión positiva, su postura se vuelve más abierta. Si intenta contener esa sensación por razones morales o contextuales, aparece una ligera contradicción. Se acerca, pero luego se corrige. Mantiene la mirada y luego la desvía con una sonrisa contenida. Esa microinconsistencia es poderosa.
Desde la psicología de la anticipación, el cuerpo se inclina hacia aquello que genera expectativa emocional. No necesita intención declarada, solo necesita estímulo interno. Y cuando el cuerpo empieza a responder de forma selectiva contigo, incluso si ella mantiene palabras neutras, significa que hay activación emocional. Pero aquí es donde debes tener madurez. Muchos hombres ven una señal corporal y la exageran, asumen deseo inmediato, se precipitan y arruinan la sutileza. El lenguaje corporal es indicador, no invitación automática. Piensa en algo que probablemente ya viviste. Estás hablando en grupo, ella interactúa normal con todos, pero cuando te habla a ti, su tono baja ligeramente, su mirada se sostiene un poco más, su sonrisa tarda medio segundo extra en desaparecer, y cuando alguien más interviene, ella vuelve a la neutralidad. Eso no es casual, eso es selectividad. Y la selectividad corporal ocurre cuando el sistema nervioso percibe seguridad más tensión leve. Seguridad sin presión, tensión sin amenaza. Si tú reaccionas con control, sin invadir espacio, sin intensificar el momento, su cuerpo aprende que contigo puede sentirse así sin consecuencias negativas. Y esa sensación se vuelve más frecuente. Pero si invades, si tocas sin calibrar, si interpretas cada gesto como luz verde, activas defensa. La defensa cierra el cuerpo, brazos cruzados, distancia, mirada evasiva, y entonces te preguntas qué cambió. Nada cambió, solo rompiste el equilibrio. Haz una pausa aquí, acciones claras. Primero, observa patrones, no momentos aislados. La repetición confirma la señal. Segundo, mantén tu postura abierta pero contenida. Seguridad, no invasión. Tercero, respeta el espacio físico. La atracción madura necesita tiempo. Cuarto, regula tu propio cuerpo. Si tú estás tenso o ansioso, ella lo sentirá. El error más común es intentar probar la señal físicamente demasiado pronto. Cuando el hombre acelera el contacto para confirmar interés, convierte tensión natural en incomodidad. La paciencia es poder. Una frase simple que mantiene elegancia. Me gusta hablar contigo. Siempre es interesante. Sin carga, sin presión, solo verdad. Ahora dime algo. ¿Alguna vez sentiste que el lenguaje corporal de una mujer decía algo que sus palabras no confirmaban? ¿Qué hiciste en ese momento? Y aquí viene el punto final que pocos hombres están listos para aceptar. A veces todas estas señales existen, y aún así, la decisión más fuerte no es avanzar, sino entender qué tipo de hombre quieres ser cuando la línea ética aparece frente a ti. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero si eres inteligente, lo vas a escuchar sin reaccionar. El verdadero poder de un hombre no se demuestra cuando logra que una mujer casada se interese en él. Se demuestra cuando entiende por qué eso ocurre y decide qué hacer con esa información. Eso es lo controversial. Muchos hombres creen que si pueden atraer a una mujer comprometida, eso valida su valor, les sube el ego, les confirma que podrían si quisieran. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice con calma. Si necesitas la validación de alguien que ya tiene un compromiso para sentirte suficiente, todavía no has construido tu propio centro. Y eso no es crítica, es conciencia. Las señales que analizamos no son un manual para cruzar líneas, son una ventana para entender la psicología humana. La conexión emocional puede surgir en cualquier contexto. La novedad puede activar partes dormidas. La atención selectiva puede generar tensión. Todo eso es real. Pero la pregunta más profunda no es, ¿ella siente algo? La pregunta es, ¿qué tipo de hombre quiero ser cuando me doy cuenta? El hombre impulsivo busca confirmación inmediata. El hombre centrado entiende la dinámica y mantiene su integridad. Y escucha esto con atención. La integridad es más atractiva que la conquista, siempre, porque cuando tú no reaccionas desde el ego, cuando no necesitas probar nada, cuando puedes sostener tensión sin explotarla, proyectas una seguridad que no depende de la validación externa. Eso sí cambia tu vida. Si este tema te movió algo por dentro, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Alguna vez viviste una situación así? ¿Te diste cuenta a tiempo o aprendiste después? Leo personalmente lo que escriben y cuando veo historias honestas, suelo responder o profundizar en próximos videos. Este canal no es para alimentar fantasías, es para despertar conciencia masculina. Y si entendiste eso hoy, entonces ya estás varios pasos adelante.